Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, han bombardeado esta mañana, hace escasas 2 horas, a Damasco, la capital de Siria. Han bombardeado el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Siria y han bombardeado el palacio o los alrededores del palacio presidencial de Siria. Al-Julani, el nuevo líder de Siria tras la caída de Bashar al-Assad, ha tratado desde el primer día de su gobierno controlar la zona sur de Damasco, donde se resisten ante él minorías de carácter druso y también cristianos y de otros tipos que hay allí, pero sobre todo los drusos se han opuesto a que Al-Julani tome el control del sur de Siria. Ante tal circunstancia, Israel, por supuesto, aprovechando esa ventaja geopolítica que le dan las circunstancias, trata de extender una zona de defensa, una buffer zone, una zona segura, una zona de cuarentena que permita mantener alejadas de sus fronteras naturales al ejército de yihadistas que ha tomado el control en Siria. Recuerden ustedes que Al-Julani viene de ser miembro directo de las filas de Al-Qaeda. El nuevo régimen de Siria es un régimen fundamentalista, origen en Al-Qaeda, de grupos como Al-Qaeda. Es decir, tenemos una versión fundamentalista presente allí en Siria, con apoyo de Turquía, por supuesto, los intereses de Erdogan, intereses geopolíticos de Turquía, que también se manifiestan allí en el tablero de juego, donde todos sabemos que Tío Erdogan trata de también avanzar en su proyecto neo-otomano a través de un control directo o indirecto de aquellos territorios que pertenecieron a dicho imperio, empezando por los pueblos turcófonos o de habla turca. Esa es la situación ahorita. Nosotros veníamos advirtiendo ya desde muy temprano este año en varios escritos que hemos ya publicado en España el tema de cómo la relación entre Israel y Turquía comienza poco a poco a deteriorarse, comienza a ir encauzada en una situación de enfrentamiento inevitable. Esto no va a ocurrir en estos meses, quizás no vaya a ocurrir en los próximos 5 años, pero sí puede ocurrir en el mediano a largo plazo. Ya, por supuesto, comienza la narrativa a montarse en función de vender a Turquía o al régimen de Turquía como una amenaza para el Medio Oriente. Ya lo ha dicho abiertamente el primer ministro de Israel y también algunos de los miembros del gabinete israelí. Precisamente ese es el título que yo le coloqué a mi artículo de enero de este año, bajo una pregunta que decía: el turco, la nueva amenaza potencial de Israel y el Medio Oriente. Entonces ya la narrativa comienza a darme la razón en el análisis que nosotros hicimos a principios de año. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar que los turcos van a tratar de mantener el control de la parte norte de Siria, van a enfocarse en blindarse allí, en ese sitio donde son muy fuertes. Por supuesto, van a tratar de proveer de armas y de todo lo que necesiten los grupos proxy que están desplegando dentro de Siria, incluyendo al propio gobierno de Al-Julani. Esa es la situación allí. Siria se está convirtiendo en una especie de Líbano, por supuesto salvando sus diferencias, ¿no? Pero una especie de Líbano o de base de operaciones de
de los turcos, como lo fue el Líbano, o lo ha sido el Líbano durante mucho tiempo, para Irán. Es decir, no es que es una situación exactamente igual, sino en términos militares muy, muy parecidos o en términos comparables, ¿no? De cómo utilizas un territorio para posicionar fuerzas allí y molestar o debilitar, formular cualquier tipo de operaciones contra tu enemigo sin tener que comprometerte tú de forma directa. Eso es lo que está pasando en Siria. Antes lo hacían los iraníes, ahora lo están haciendo los turcos. Por supuesto, ahí está la otra circunstancia con el tema de los kurdos. ¿Qué va a pasar con los kurdos? Cómo se va digamos, a desarrollar ese tema allí. Le compete directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos entonces el tablero por aquel lado. Pero de momento el foco de presión va a estar más hacia el suroeste de Siria, hacia lo que es la región del Golán. Ya los israelíes han planteado y de hecho anunciaron que van a enviar 2 divisiones al Golán. 2 divisiones al Golán entrando directamente a tomar el control de la situación allí. Y bueno, veamos entonces cómo va a responder Erdogan a Israel, a ese dominio de los cielos que tiene Israel allí. Los turcos pueden fácilmente llevar a cabo operaciones para negar el espacio aéreo a los israelíes. Ahora, políticamente les conviene, estarán dispuestos a hacerlo, ¿cómo lo harán? Esas son las interrogantes que nos debemos de plantear ante el escenario que se plantea esta mañana, y veremos entonces en los próximos días cómo se va a desarrollar este juego. Pero los turcos sí tienen con qué. Los turcos no son los iraníes, los turcos no son Hezbollah, los turcos no es Hamas. Los turcos sí pueden pelear de tú a tú con el ejército israelí. Entonces veamos que la película se comienza a poner interesante allí en Oriente Próximo. Vamos a estar atentos entonces a las próximas horas al desarrollo de todo este escenario geopolítico. Un dato muy importante, hablando de narrativas y de cómo se plantean, ¿no? Los israelíes en estos momentos le están vendiendo al mundo que ellos están actuando en función de proteger a las minorías drusas que están allí y que en días recientes fueron masacradas por el ejército de al-Juliani, que por cierto rompió una línea roja que ya los israelitas le habían preestablecido, de que no pasaran al sur de Damasco porque los iban a golpear. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Impunemente entraron y trataron de tomar el control de la zona, cometiendo toda clase de crímenes contra la humanidad. Pero los israelitas pudieron haber evitado eso. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque necesitaban precisamente el contexto, el pretexto. Necesitaban el argumento moral que les permitiera a ellos poder intervenir en la campaña de forma directa y conseguir de esta forma sus objetivos geopolíticos. Vamos a estar claros, los israelitas no lo están haciendo porque quieren ayudar a los drusos o porque les importe los drusos. Los israelitas lo están haciendo porque necesitan tomar el control por sus propios objetivos geopolíticos, que pudiésemos estar hablando del proyecto del Gran Israel, ¿no? Una frontera que se extienda desde el sur de Damasco e incluso llegando casi a Bagdad por el otro lado. Entonces, esos son proyectos a largo plazo que tienen también los israelíes, proyectos geopolíticos imperialistas israelíes. También lo tienen los turcos, que también los tienen los iraníes, o los tenían los iraníes. En fin, todas las grandes potencias o las potencias que se comportan como grandes potencias tienden a desarrollar este tipo de proyectos imperialistas. Israel no es la excepción.
Ahora, es muy importante para los israelíes vender la narrativa. En tal sentido, la narrativa que se está vendiendo es la protección de las minorías que están siendo masacradas al sur de Damasco. Eso va a justificar entonces el poder conseguir su objetivo geopolítico en Oriente Próximo.